Una cosa. Ahora sí, ahí está. La pastora Sandra Oyola. Pastora, un abrazo. Amén, Perdón el amén. contratiempo, pero bendito, la internet hoy literalmente se murió. Y gracias a Dios que estoy a través del iPad. Estoy tratando aquí de resolver 20 cosas a la vez, pero el Señor nos ha bendecido, pastora. Bienvenida aquí a la experiencia de Terto Hablemos, nuestro programa número 200, de manera distinta, porque lo estamos haciendo de forma distinta. Pero aquí estamos, pastora. Amén, amén. Esos son problemas técnicos que no están en nuestras manos, pero el mensaje se lleva, es lo importante. Si me escucha bien, Yo le escucho muy bien, pastora, muy ok. bien, y yo sé que nuestra gente también le escucha muy bien. Y bienvenida nuevamente a nuestra edición número 200. Fíjense qué cosa, es la 200 totalmente distinta y la realidad es que totalmente distinta. Exacto. Totalmente distinta. Esos momentos lo hacen interesante. Pero aquí estamos y damos gracias al Señor compartiendo el tema de la neuroteología cristiana, disciplina fundada por nuestro amado profesor, el doctor Héctor Colón, quien es el fundador y también el presidente de la Universidad de Neuroteología Cristiana. Me gozaba con la reflexión del evangelista Raúl. El Espíritu Santo se encarga de alinear todo y armonizar el mensaje para que todos lo recibamos. Así que bendigo a él, a su familia, y le felicitamos, Pastor Semidey, porque usted ha sido perseverante con esta misión que el Señor ha puesto en sus manos de este programa de Tertuhablemos, el número 200. Así es. Y precisamente en el tema de hoy, que seguimos hilando el asunto de nuestra espiritualidad, de la fe cristiana y nuestros procesos cerebrales, y menciono hoy las facultades divinas con las cuales el Padre nos ha dotado para el cumplimiento de la misión. Y postulamos que nuestra misión espiritual más trascendental es vivir a la altura y ser dignos de aquello que Dios espera de nosotros. Es tener comprometida para Él toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, como dice la palabra, con todas las capacidades que Él nos ha dotado. Y eso en ningún lugar de las Escrituras ha perdido vigencia. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales, en una versión actualizada. Por lo tanto, fue lo que Jesús también repasó a sus discípulos, incluso colocó ese mandamiento en un nuevo nivel de vida y en un nuevo estándar de vida, cuando dijo, pero vosotros amarás como yo los he amado a ustedes. Un amor comprometido, sacrificial, que va más allá de nuestras fuerzas humanas, porque va guiado por el poder del Espíritu Santo. Así que tener intenciones es una capacidad de origen divino, y yo uso mucho esa expresión cuando hablo de que debemos ser intencional en lo que hacemos, y lo digo dentro del contexto específico de que el que inicia la obra es Dios, quien toma la iniciativa es Dios, quien hace la inversión es Dios en nosotros, a través del sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de su Espíritu. Él es el autor y consumador de nuestra fe, pero está implícita nuestra voluntad, nuestra entrega. Y en ese contexto es que coloco la palabra debemos ser intencional. Y tener intenciones es una capacidad, obviamente, de origen divino. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, si esa capacidad es de origen divino, mediante el cual nuestro Padre Celestial se muestra al mundo con una de sus más sublimes y hermosas capacidades. Él es un Dios que tiene intenciones, propósitos y planes, y nos ha hecho a nosotros parte de eso. El modelo de referencia y en el cual nosotros estamos siendo conformados es Jesús, su Hijo.
Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Y dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y eso es ser intencional. Por lo tanto, para poder ser dotados con esas facultades divinas, el Espíritu Santo debe encontrar en nosotros un pensamiento genuino que tenga la intención de entrar a vivir en ese nivel de vida espiritual de orden y obediencia, así como Jesús nos modeló y nos dejó el ejemplo, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Él dejó las huellas, él dejó el ejemplo. Para poder alinearnos a ese orden divino debemos ser intencionales, es decir, la postura nuestra hacia los asuntos del Padre deben estar bien definidas, establecidas y asumidas. Debemos vivir una expresa resolución hacia los asuntos divinos si es que estos han de regir nuestros pensamientos. El apóstol Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. O sea, vivo para hacer la voluntad de aquel que me escogió para cumplir su propósito. En otras palabras, entonces, en ese estricto sentido es que coloco esa palabra de ser intencional y vivir de acuerdo a esos estándares que Dios ha establecido para nosotros. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. También dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otro momento dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Es entender que estamos aquí para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer porque Él nos escogió. Dice el autor de Hebreos, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y dice, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Él soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de todo el sufrimiento se cumpliría el propósito del Padre, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y luego dice, piensen en el ejemplo de Jesús, o sea, ocupen la capacidad de atención que les ha sido dada en ese modelo que se les ha dado. Mucha gente, dice el autor de Hebreos, pecadora, lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Entonces Jesús fue intencional con todo lo que dijo y con todo lo que hizo. Su intención fue hacer la voluntad del Padre, y eso le permitió ser una persona de visión y vivir en integridad y enfocado en el propósito. Entonces nosotros estamos llamados a ser líderes de visión, integridad y propósito. Y para lograrlo debemos ser intencional en hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, cuando creemos, cuando confiamos, que es una capacidad que Dios nos ha dado a nivel del cerebro, cuando creemos esto, estamos activando todas las capacidades con las que Dios nos ha dotado a nivel cerebral, porque todas nuestras capacidades cerebrales estaban incluidas cuando el Creador nos dijo, me amarás con toda tu mente, me amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. En otras palabras, con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que haces.
todas esas capacidades que Él nos dio a nosotros. Y eso no significa amarme con un 10% de las capacidades que Él me ha dado, no, es al 100, una entrega total e incondicional. Entre las capacidades, cuando hablamos de las capacidades naturales del cerebro, están representadas en la capacidad de razonar, la capacidad de reconocer, clasificar, analizar, entender, inferir, definir, deducir, identificar, distinguir, interpretar, visualizar, aprender, anticipar, decidir, argumentar, conceptuar, valorar, diferenciar, comprender, representar o recordar. Todas esas capacidades se dan a nivel de pensamiento, se dan a nivel de nuestro cerebro. Son capacidades con las que Dios nos dotó y, como hemos dicho aquí anteriormente, la capacidad misma de pensar fue dada por Dios. Y ahí es donde se da esa dinámica a nivel de pensamiento. Entonces, cada una de las capacidades con que cuenta nuestro cerebro trabaja a nuestro favor y están disponibles cuando somos intencionales a obedecer al Señor. Cuando ocupamos esas capacidades en el deseo de obedecer al Señor, que es lo que dice Pablo. Yo estoy aquí en Él, por Él y para Él. Esas capacidades están utilizadas al máximo cuando le creo a Dios y cuando guío mis pensamientos a su palabra, a sus mandamientos, a sus intenciones. Así que creer, que también es una capacidad que Dios nos ha dado, tiene el efecto profundo de hacernos experimentar que Dios mismo ha suplantado nuestras más profundas necesidades y se ha colocado Él mismo como el asunto más trascendental al cual debemos aspirar. Esa era la meta del apóstol Pablo, ser hallado en Él, ser hallado en Él. Por lo tanto, creer es el máximo sentido que el cerebro puede ejercitar, ya que permite percibir a Dios desde las profundidades y dimensiones de su realidad y nos hace ser inconforme con todas las realidades humanas en las que nosotros estamos. Por lo tanto, les resumo por hoy, Dios nos dice en su palabra, yo te he dado todas estas capacidades para que las emplees al máximo en amarme. Y eso no es una opción en nuestra vida cristiana. Amarlo en la medida de la revelación y el conocimiento que tenemos de Él. Amén. El Señor nos ayude a cumplir con nuestra misión aquí en la tierra, usando las capacidades que Él mismo nos dio al servicio de nuestra misión aquí en la tierra. Y finalizo como comencé diciendo, nuestra misión espiritual más trascendental es vivir a la altura y ser digno de aquello que Dios espera de nosotros, teniendo comprometido para Él toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, nuestra voluntad. Qué palabra extraordinaria, pastora, y qué manera de nosotros poder recibir y poder entender este concepto hasta de creer, como usted lo está planteando. Es interesantísimo lo que usted está diciendo. Interesante por demás. Me parece que esta mañana, como todos los viernes, cuando nos sentamos a escucharle y nos sentamos a poder entender todo esto del cerebro y cómo Dios lo ha hecho y cómo de alguna manera todo esto está tan conectado con la divinidad. Es impresionante la verdad. Impresionante. Tengo unos cuantos mensajes por aquí, pastora. Permítame leer algunos mensajes que tengo por acá. Tengo mi mamá que está conectada con nosotros y me dice, Dios te bendiga, Chuito, todo está bien.
Mira, mami, todo está bien. Ya pudimos resolver. Mami está, siempre mi mamá está pendiente ahí. Mi mamá es otra cosa. Tengo la pastora también, Diomaris, que nos dice, Dios les bendiga, hay victoria en Jesús. Ángel Morales nos dice, oye, el enemigo está molesto, pastor. Lo reprendemos en el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Aleluya. El programa número 200 y han pasado 20 cosas. Ya lo escucho, ya lo escuchan bien, muy bien. Tengo por acá a la pastora Tatiana que nos dice felicidades por estos 200 programas que han sido de gran bendición desde sus comienzos adelante. Que Dios les bendiga y les siga usando. El buen amigo, el pastor Yamil Torres, de la iglesia Alianza Viva en San Isidro Canóvana, nos dice felicidades, hermano, por tener la sensibilidad al escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces que nos pueden distraer en un tiempo como el que vivimos. Te amo, bro, para adelante en el nombre del Señor. Vamos por más. Así es, hermano mío, sabes que también te amamos. Carmen Torres con nosotros nos dice, Dios les bendiga, felicidades. Gracias, Carmencita. La pastora Janet Cedeño desde Panamá nos dice, buenos días, felicidades, programa 200 para la gloria de Dios, un abrazo. Peter Pantoja nos dice, ese pensamiento genuino hay que solidificarlo a diario a través de la oración y la lectura de la palabra. Amén. Ángel Morales nos envía unos aplausos. Margarita nos dice hermosa palabra de Dios. El buen amigo Peter Pantoja desde YouTube nos dice que glorioso es pasar por el crisol y creer en dones. Me imagino que será otra cosa, es confiar. Y nuestro Padre Redentor va con nosotros en cualquiera sea nuestro camino. También Sidney, un abrazo. Nos dice maravillosa creación de Dios. Peter Pantoja nos dice gracias, pastora, por esta educación continua para nuestro espíritu. También nuestra hermana Ana Casilda nos dice lindo día, hola, lindo día. También Edgar Cortés nos dice excelente. Ángel Morales nos dice gracias por esas palabras, pastora, bendecida, que al igual que los suyos. Sidney nos dice nuestras capacidades se magnifican cuando creemos en él. Así mismo es. Amén. Y Liana Ardínez de Panamá nos dice buenos días, felicidades por su programa número 200. Siga adelante para la gloria de Dios. Siga adelante usted y su familia. Josué 1:9 para la gloria del Señor. Y Ana Casilda nos envía un corazón. Pastora, no tengo la musiquita de fondo porque estoy con el iPad, estoy solamente aquí, ya usted sabe, de manera improvisada, sin poder usar todos nuestros equipos que usamos para poder hacerlo, ¿verdad? Con la calidad que requiere el programa. Pero ciertamente agradecemos a Dios, pastora, por usted. Agradecemos al Señor que en este programa número 200 Dios la ha estado usando. Usted de las que comenzamos desde el principio. Usted continúa con nosotros. Agradezco, pastora. Agradezco su compromiso. Más que el compromiso mío, porque Terto Hablemos no soy yo. Terto Hablemos son ustedes. Son nuestros invitados, son nuestra audiencia. Y yo doy gloria a Dios, pastora, por usted, porque ciertamente nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo de manera abundante para la gloria de Dios, pastora. Amén. Gracias a ti, pastor, por esta excelente oportunidad y seguiremos celebrando por la ayuda del Señor en el nombre de Él y para la gloria de Él, como dice usted, con Terto Hablemos. Amén. Así es, pastora. ¿Cómo la gente puede conectarse con usted, pastora? ¿Cómo la gente puede acercarse a lo que es el ministerio de la pastora Sandra Oyola? Sí, nos puede conseguir a través del Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Puerto Rico, en la página de Facebook y en YouTube, y a través de la Universidad de Neuroteología Cristiana del doctor Héctor Colón Santiago. Ahí estamos para servirles. Pastora, mi mejor abrazo para usted y que el Señor le bendiga en gran manera y gracias por ser parte de la familia de Terto Hablemos. Amén, les bendecimos más. Lindo Un abrazo, día. pastora.